¿Qué pasaría si el número cero nunca hubiera existido? ¿Cómo escribiríamos los números grandes? ¿Cómo haríamos operaciones matemáticas sin él? Hoy, en Matemáticas para Dormir, hablemos de Brahmagupta, el genio que nos enseñó a usar el cero. Si el cero desapareciera, la banca, la informática, la física e incluso nuestro sistema de numeración colapsarían. Pero el cero no siempre estuvo aquí. Durante siglos, las civilizaciones antiguas hicieron cálculos sin un número que representara la nada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podían sumar, restar o multiplicar sin algo tan fundamental para nosotros? Hubo un hombre que cambió esto para siempre. Un matemático que desde la India del siglo VII nos enseñó a tratar el vacío como un número. Su nombre era Brahmagupta. Imagina un templo en la India, hace más de 1300 años. Un hombre observa el cielo nocturno con un asombro profundo. Los números le sirven para predecir los movimientos de los planetas. Pero hay algo que no encaja, un vacío en las matemáticas que nadie ha sabido llenar. ¿Cómo representar la nada? ¿Cómo operar con lo inexistente? Brahmagupta no solo encontró una respuesta, sino que definió las reglas del juego para siempre. Fue el primero en decir: el cero es un número y podemos operar con él como con cualquier otro. Sus ideas cambiarían el mundo, aunque él jamás lo supo. En este vídeo vamos a descubrir cómo Brahmagupta revolucionó las matemáticas, por qué su descubrimiento del cero fue tan impactante y cómo sus ideas siguen vivas en nuestra vida cotidiana. Pero antes de continuar, dime en los comentarios, ¿alguna vez te habías preguntado qué pasaría si el cero no existiera? ¿Cómo crees que sería el mundo sin él? Ahora prepárate para un viaje a la India del siglo VII, al origen de uno de los descubrimientos más importantes de la historia. Para comprender la importancia de Brahmagupta, primero debemos viajar al mundo en el que vivió. Un mundo sin el número cero como lo conocemos, pero lleno de avances matemáticos que estaban a punto de cambiarlo todo. Nos encontramos en el año 598 después de Cristo, en la región de Rajastán, en la India. En esta época, la India no era un solo país, sino un conjunto de reinos y dinastías en constante evolución. Entre ellos, la dinastía Gupta había dejado un legado impresionante en arte, ciencia y matemáticas. La astronomía era una disciplina clave y los astrónomos matemáticos no solo estudiaban los cielos, sino que también buscaban nuevas formas de entender los números y las operaciones. Uno de los centros más importantes de conocimiento era Ujjain, una ciudad que albergaba un prestigioso observatorio y que era un referente en el estudio de las matemáticas y la astronomía. Fue aquí donde Brahmagupta pasó gran parte de su vida y donde desarrolló muchas de sus ideas revolucionarias. En la época de Brahmagupta, el sistema numérico indio ya era avanzado. Se basaba en un sistema posicional decimal, lo que significaba que el valor de un número dependía de su posición, al igual que en nuestro sistema actual. Sin embargo, había un problema. No existía una forma clara de representar el vacío dentro de una cifra. Los babilonios, siglos antes, habían usado símbolos para marcar espacios vacíos en sus números, y los mayas tenían un concepto similar en su calendario. Pero ninguno de estos sistemas trataba al cero como un número con propiedades matemáticas. En la práctica, esto limitaba la capacidad
de hacer cálculos precisos. Por ejemplo, escribir un número como 205 sin un símbolo para el 0 resultaba confuso. Y aún más problemático, ¿qué pasaba cuando se intentaba restar un número por sí mismo? ¿Cómo se podía representar la nada en una operación o en una ecuación? En este contexto, los astrónomos indios jugaban un papel clave. Para calcular eclipses, movimientos planetarios y ciclos lunares, necesitaban herramientas matemáticas cada vez más precisas. Era fundamental un sistema que permitiera hacer cálculos sin ambigüedades. Brahmagupta, como director del observatorio de Ujjain, estaba en el lugar perfecto para hacer una revolución matemática. Tenía acceso a textos antiguos, estudiaba el cielo con una precisión asombrosa y, sobre todo, tenía la capacidad de ver más allá de lo que otros habían visto. Y fue así como llegó a la conclusión que cambiaría para siempre la historia de las matemáticas. El 0 debía ser tratado como un número, no solo como un símbolo vacío. A partir de aquí, su legado empezaría a tomar forma. Pero antes de entrar en sus aportes revolucionarios, veamos cómo este descubrimiento transformó el pensamiento matemático en su tiempo. Brahmagupta no fue solo un matemático brillante, fue un pionero que estableció reglas que hoy consideramos fundamentales. Su obra más influyente data del año 628 después de Cristo y contenía algunas de las ideas más avanzadas de su tiempo. Aquí exploraremos sus principales aportes. En primer lugar, el 0 como número y sus reglas matemáticas. Hasta el siglo VII, las matemáticas tenían un problema. No había una forma clara de operar con la nada. Se podía representar un espacio vacío en un número, pero no había reglas precisas para sumarlo, restarlo o multiplicarlo. Brahmagupta cambió esto al definir por primera vez en la historia reglas concretas para operar con el 0 como un número real. Estas fueron algunas de sus afirmaciones más revolucionarias. Cualquier número más o menos 0 sigue siendo el mismo número. Esto parece obvio hoy, pero en su época no estaba formalizado que A más 0 es igual a A y que A menos 0 es igual a A. Si multiplicamos cualquier número por 0, el resultado es 0. Igualmente, hasta que nació Brahmagupta y desarrolló esta teoría, no se definió que A por 0 era igual a 0. También el caso de los errores en la división entre 0. Brahmagupta intentó definir qué ocurre al dividir un número entre 0, pero aquí cometió un error. Pensó que A entre 0 era igual a 0, algo que hoy sabemos que no tiene ningún sentido. Aunque se equivocó, su intento de abordar este problema muestra su genialidad y la profundidad de su pensamiento. Con estas reglas, el 0 dejó de ser un simple marcador de posición y pasó a ser un número con propiedades matemáticas claras. Esto allanó el camino para futuros desarrollos en álgebra y cálculo. Segundo, su aporte en álgebra y ecuaciones cuadráticas. Brahmagupta no solo trabajó con el 0, sino que también fue un pionero en álgebra. En su obra, introdujo métodos avanzados para resolver ecuaciones de segundo grado, lo que marcó un antes y un después en la resolución de problemas matemáticos. Dio una fórmula para resolver ecuaciones cuadráticas, que más tarde influiría en matemáticos árabes y europeos. Introdujo operaciones con números negativos, algo que muchas civilizaciones aún no aceptaban. Y fue de los primeros en trabajar con ecuaciones diofánticas, es decir, ecuaciones con soluciones enteras, lo que siglos más tarde llevaría a descubrimientos clave en teoría de números. Un ejemplo importante de sus aportes fue la solución a ecuaciones de la forma ax² más bx igual a c, donde propuso reglas para encontrar x, adelantándose en varios siglos a métodos algebraicos
más formales. Tercero, sus aportes en geometría y astronomía. Brahmagupta también hizo contribuciones fundamentales a la geometría y la astronomía. En primer lugar, la fórmula de Brahmagupta, de una fórmula para calcular el área de un cuadrilátero cíclico, es decir, uno cuyos vértices están en una misma circunferencia. La fórmula de ese área sería la raíz cuadrada de S menos A por S menos B por S menos C por S menos D, siendo S el semiperímetro de la circunferencia y ABCD los lados del cuadrilátero. Esto es una generalización de la fórmula de Herón, usada para triángulos. También sus aportes a la astronomía. Sus estudios de los planetas y eclipses fueron precisos para su época. Refutó ciertas creencias tradicionales y buscó una explicación matemática para el movimiento de los astros. El impacto de Brahmagupta no se limitó a su época. Sus descubrimientos en álgebra, geometría y sobre todo su formalización del cero fueron fundamentales para el desarrollo de las matemáticas modernas. Pero, ¿cómo se difundieron sus ideas? En el siglo VIII, poco después de la muerte de Brahmagupta, el mundo islámico estaba en plena expansión intelectual. Los matemáticos árabes, fascinados por el conocimiento indio, comenzaron a traducir y estudiar los textos matemáticos de la India. Uno de los más influyentes fue Al-Khwarizmi, quien adoptó muchas de las ideas de Brahmagupta en su propio trabajo. Al-Khwarizmi, considerado el padre del álgebra, ayudó a difundir el sistema numérico indio-arábigo, que incluía el cero, por todo el mundo islámico y eventualmente en Europa. A través de la Casa de la Sabiduría en Bagdad, los textos matemáticos indios fueron traducidos al árabe y se convirtieron en la base del desarrollo matemático en el mundo islámico durante siglos. Durante la Edad Media, Europa todavía usaba el sistema de numeración romano, que era engorroso y poco práctico para cálculos avanzados. Fue en el siglo XII cuando Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci, introdujo los números indoarábigos en Europa a través de su libro Liber Abaci. Gracias a él, los comerciantes y matemáticos europeos comenzaron a adoptar este sistema, dejando atrás la numeración romana. Sin embargo, no fue hasta el siglo XV cuando la numeración con el cero se consolidó en toda Europa, permitiendo la explosión del álgebra y posteriormente el desarrollo del cálculo. Brahmagupta, sin saberlo, había puesto en marcha un cambio que transformaría la forma en que el mundo hacía matemáticas. Hoy en día, las ideas de Brahmagupta están en todas partes. El cero es la base del sistema binario, utilizado en la informática moderna. Sin el concepto de cero, no existirían los ordenadores tal como los conocemos. Las reglas de la aritmética con cero y números negativos son fundamentales en álgebra, cálculo y teoría de números. Su enfoque en la astronomía sentó las bases para estudios más precisos sobre los movimientos celestes. Cada vez que escribimos un número con un cero, cada vez que usamos ecuaciones algebraicas, seguimos los pasos de un hombre que vivió hace más de 1300 años. Pero a pesar de su enorme impacto, su nombre no es tan conocido como otros grandes matemáticos. ¿Por qué? Quizás porque su legado fue absorbido y expandido por muchas culturas diferentes. Aún así, su contribución es innegable. Sin Brahmagupta, el mundo de las matemáticas sería muy diferente. Piensa en esto por un momento. Si el número cero no existiera, no podríamos escribir fechas, hacer cálculos financieros ni programar ordenadores. Las matemáticas modernas serían completamente distintas. Pero todo cambió gracias a un hombre que vivió hace más de 13 siglos en la India. Brahmagupta no solo entendió el concepto de la nada, sino que lo convirtió
en una herramienta matemática poderosa. Su legado viajó a través de los siglos, desde los manuscritos indios hasta las grandes universidades del mundo islámico, y finalmente a Europa, dando forma al sistema numérico que usamos hoy. Lo más asombroso es que, aunque el cero parece algo simple, su aceptación fue un proceso lento y lleno de obstáculos. Al principio, muchas civilizaciones no entendían su utilidad, y algunos incluso lo consideraban peligroso o innecesario. Sin embargo, sin este descubrimiento, la ciencia, la tecnología y la economía moderna serían imposibles. Brahmagupta nunca imaginó que su trabajo influiría en la informática, la física cuántica y la exploración espacial. Pero ahí está, en cada código de programación, en cada ecuación diferencial y en cada balance contable. Ahora te pregunto a ti, querido oyente, ¿habías pensado alguna vez en la importancia del cero? ¿Qué otros descubrimientos matemáticos crees que han sido subestimados? ¿Conocías a este matemático tan importante? Déjamelo en los comentarios y sigamos explorando juntos la historia fascinante de las matemáticas. Y por supuesto, si te ha gustado esta historia, suscríbete a nuestro canal para no perderte más relatos sobre los genios que cambiaron el mundo con números y ecuaciones. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un fuerte abrazo.